Muy buenos días y muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Gracias por tenerme con ustedes. El día de hoy vamos a hablar en esta primera sesión de esta serie sobre el papel de los promotores de salud en el automanejo de la diabetes. Pues bueno, esta es la primera de de cuatro sesiones pues vamos a comenzar. Mi nombre es Alma Galván. Marta ya les habrá comentado sobre felizmente trabajamos juntas y que esta serie de sesiones es gracias a el financiamiento de HERSA, como parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos HHS. Pues empecemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a discutir el papel del promotor en el área de la salud pública y en la prevención y control de la diabetes, ¿no? Vamos a tratar de reconocer cuáles son esos factores que dificultan el control y el manejo de la diabetes entre las personas que viven con esta enfermedad. Vamos a identificar y presentar a ustedes el libro cómico de diabetes, que se llama Mi salud es mi tesoro y que es una herramienta para el manejo y control de la diabetes. Y por último, pues vamos a identificar los elementos de un plan de preparación de emergencias y qué es lo que una persona que vive con diabetes debe de hacer para prepararse y para afrontar una situación de estas, ¿no? Y pues bueno, empecemos entonces. Eh, yo quiero reconocer, más que platicarles, reconocer cuál es el trabajo del promotor comunitario, del promotor de salud comunitario. Tiene muchos nombres y tiene diferentes formas en que la gente se refiere a ellos y a ellas, pero lo más importante o lo que los define es lo que hacen, ¿sí? Lo que hacen es que escuchan a las personas de su comunidad, conocen la realidad de las personas con las que trabajan, defienden los derechos de ellos, abogan por estas personas porque son pacientes y que necesitan apoyo en cómo navegar el sistema de salud. Los promotores también son voces de confianza, porque ellos son los que conectan a las personas de la comunidad con los servicios que requieren. Y en este sentido, pues también no solamente los conectan, sino traducen o interpretan los conceptos que son complicados para las personas, que a veces dice uno, bueno, esto está en un idioma en que yo no entiendo, aunque esté en el idioma con el que uno creció, ¿no? Es incomprensible. Entonces, esa es parte de la tarea del promotor de salud o la promotora de salud. Compartir información de una manera sencilla, llegar a donde está el paciente y de alguna manera hacer el enlace entre el proveedor de servicios de salud, entre el centro de salud y el servicio que requiere y el paciente que lo necesita, ¿no? Entonces, yo sé que muchos de ustedes son promotores y promotoras de salud. Y pues la pregunta aquí es, ¿cuál es el papel del promotor de salud o promotora de salud dentro del esquema de salud pública, ¿no? Yo les pido que reflexionen en esto y que puedan poner sus comentarios en el chat, a la vez que están ustedes viendo esta grabación, ¿no? Pero para poder contestar esta pregunta necesitamos un poquito de información, ¿no? ¿Qué es salud pública? ¿En qué entendemos por salud pública? Bueno, pues la salud pública es una ciencia práctica también que busca mejorar las condiciones de salud de las comunidades enteras. Así como un médico busca que una persona se mejore en su salud o prevenga enfermedades, igual la salud pública se dedica a lo mismo, pero con toda la población, con todo un grupo de personas, ¿no? Entonces, esto lo hace a través de la promoción de estilos de vida saludable, campañas de concientización, campañas de educación, análisis de los datos y ver cómo
cuándo y dónde se pueden mejorar, ¿no? También tiene que ver con políticas públicas y ahorita vamos a ver al respecto. Entonces, sí es una ciencia, pero también es un arte, ¿sí? Es un arte para proteger a las personas, a las familias, a las comunidades, a las ciudades y a los países, porque es lo que nos ayuda. ¿Cuáles son las misiones fundamentales de salud pública? Y disculpes porque la animación no está tan adecuada, pero bueno, las misiones fundamentales son evaluar y monitorear la salud de la población, ¿sí? No de una persona nada más, sino de la población. Conocer el estado de salud de las comunidades. ¿Para qué? Pues para identificar los problemas que hay y qué es a lo que se debe de dar, ¿no? Prioridad, qué es lo más importante en este momento. Y cuando se da cuenta de qué es lo que está sucediendo y qué es lo más importante para la comunidad, pues entonces se formulan programas y políticas públicas. ¿Qué es una política pública? Pues es más que un programa que se implementa a través de varias comunidades o de toda una comunidad para generar cambios en el estilo de vida o generar mejoras en la salud de la población. Y bueno, ustedes aquí tienen este esquema es el esquema de la salud pública que consta de tres diferentes aspectos. Uno es la evaluación, saber qué es lo que está sucediendo en la comunidad para luego desarrollar estas políticas eh, públicas, ¿no? Cómo comunicar de manera efectiva, cómo informar a la gente, cómo fortalecer y apoyar, cómo crear líderes comunitarios que puedan llevar la información y cómo utilizar acciones legales y reglamentarias para mejorar la salud. Un ejemplo muy claro es la vacunación. ¿Por qué los niños, cuando van a la escuela, requieren que tengan todo su esquema de vacunación puesto? ¿Por qué? Pues porque eso protege. Esto es parte de una ley, parte de una política pública que va a ayudar a que si una persona está enferma, pues no enferme a los demás o no contagie a los demás. Y entonces la vacunación entra como una estrategia de salud donde, que busca proteger a la comunidad, ¿no? Y después de este desarrollo de políticas, entonces viene esta parte de aseguramiento, es desarrollar y mantener una infraestructura sólida de salud pública, es decir, que las agencias, las organizaciones, las agencias locales, estatales, y nacionales se hablen y trabajen para el beneficio de la comunidad. Entonces, mm, esto dentro de este esquema tan grande, ¿dónde está el promotor de salud? ¿Sí? Pues bueno, el papel del promotor de salud es súper, súper importante. Y desde el punto de vista de nosotros, porque otras gentes podrán tener otra idea, el promotor de salud o la promotora de salud integra, integra, es parte integral del grupo, del equipo de salud eh, que maneja la salud de la comunidad, de una persona y a nivel comunitario. Entonces, el promotor de salud y la promotora tienen ciertas habilidades, ciertas mm, estrategias bajo su hombro, bajo su brazo, como es la educación popular, como el que saben hablar uno a uno con la comunidad, como el que saben cómo funciona el sistema y pueden enlazar a las personas, a las personas que necesitan el servicio con el servicio que lo requieren. Entonces, en ese sentido, es muy importante, son una pieza muy importante dentro del esquema de la salud pública. Entonces, pero es algo en lo que todavía tenemos que luchar. No es únicamente que se utilice a el promotor de salud cuando se requiere, sino que se tiene que contar desde el principio cuando se hacen los planes de salud o los planes de cuidado o los planes de tratamiento para las personas o para la comunidad, ¿no? Entonces,
El promotor en este sentido asiste a la comunidad, ayudándole a si hay otros factores que estén afectando a su salud, como es el que si tienen vivienda, el que si tienen transporte, el que si necesitan ayuda para solicitar apoyo económico o de otro tipo, para poder llevar o vivir con su enfermedad de una manera digna o tener un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, el promotor pues les ayuda con estas solicitudes, y entonces es como un enlace entre el navegador, el manejador de programas y el promotor comunitario. O sea, es como una buena salsa de una comida, ¿no? Que sabe de todo y puede ayudarnos a que las cosas tengan un poquito más de sabor, a que estén un poco más efectivas, ¿no? Entonces, en este sentido, el promotor de salud mejora el acceso a la salud, ¿sí? Ese es uno de los indicadores de la salud pública, mejorar el acceso a la salud. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gente pueda ir y tener el servicio que requiere. Si necesita ir con el doctor, ver al doctor. Si necesita una terapia física, ir a eso. Si necesita una vacuna, obtener la vacuna, ¿no? Entonces, el promotor mejora el acceso a la salud formando pacientes, ¿no? De alguna manera ayudándole a navegar ese sistema de salud. Y también una parte muy importante es que hace alianzas con organizaciones. El caso, por ejemplo, de las ventanillas de salud, donde ellos, por ejemplo, conectan al paciente con la organización inmediatamente. Ellos hacen unas alianzas y hacen ferias de salud donde invitan a las diferentes organizaciones y ahí conectan al paciente con la organización, ¿no? Otra de las cosas dentro del esquema de salud pública es que el promotor de salud promueve mejoras en el acceso a la salud. No solamente el acceso, sino lo mejora. Es decir, personaliza la educación de la salud proporcionando o incorporando los valores y las creencias de la gente. ¿Y por qué? Pues porque es parte de la propia comunidad, ¿sí? Entonces, como es parte de la propia comunidad, sabe el lenguaje que la gente habla, sabe cómo le llegan mejor los mensajes. Y es por eso que es muy importante que sea parte del equipo de salud, del equipo que trata a la comunidad, ¿no? Entonces, esa es una parte muy, muy importante. En MCN por muchos años hemos trabajado en este esquema de cuál es nuestra perspectiva cuando trabajamos en el automanejo, en el autocontrol de las enfermedades. Y nosotros pensamos siempre que las personas no necesitan que les diga qué hagan. Necesitan aprender qué es lo que hay que hacer, pero necesitan que estas personas tomen las decisiones adecuadas para ellas. Entonces, para que una persona tome una decisión informada, ¿qué es lo que necesita? ¿Sí? Pues eh, saber necesita saber de lo que va a tratar o lo que quiere controlar. Y en el caso de la diabetes, necesita saber qué significa ese número arriba de 100, qué significa el A1C, qué significa la lanceta, qué significa un monitor, o sea, todo eso. Pero no solamente el conocimiento, sino también el entrenamiento de cómo utilizar estas cosas. Entonces, la capacitación, que es mucho de lo que hace el promotor de salud. Entonces, necesita eso, pero también necesita saber cómo usar ese conocimiento, esas herramientas, ¿sí? Si, por ejemplo, usted le da un monitor con unas tiritas para que se esté checando el azúcar cada día, y entonces no lo hace a la hora adecuada, lo hace antes de comer, en lugar de hacerlo después de comer, o sea, dependiendo del esquema en el que esté, pues eso habla de que no sabe utilizar la herramienta o el instrumento que usted le está dando. Entonces necesita saber eso. Necesita también conocer sus responsabilidades, ¿sí? Eh, Necesita saber que él
o ella tiene que hacer ciertas cosas para mejorar su salud, ¿sí? Y necesita también saber cuáles son los recursos que hay en la comunidad para saber a dónde acudir cuando necesita apoyo, cuando necesita servicios, ¿no? Entonces, esta es nuestra perspectiva. Nosotros pensamos que el autocontrol tiene que ver mucho con que las personas tomen decisiones, decisiones informadas. Y es nuestro papel el ayudar a que ustedes, los promotores de salud, den todos estos elementos a las personas para que ellos tomen sus propias decisiones, ¿no? Y bueno, hasta aquí tengo este símbolo aquí para decir que me encantaría conocer qué es lo que ustedes piensan al respecto y que lo pongan en el chat y que reflexionen de esta perspectiva, ¿no? Eh, no estoy grabando esta presentación, así es que pongan en el chat sus reflexiones. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que implica este esquema? ¿Sí? Si ustedes están de acuerdo conmigo en este esquema o les interesa este esquema, entonces implica que nosotros como promotores o promotoras de salud necesitamos mantenernos informados sobre el tema. ¿Por qué? Pues porque tenemos que proporcionar ese conocimiento, ese entrenamiento, esas herramientas, esas responsabilidades. Entonces necesitamos mantenernos listos, necesitamos mantenernos al día, necesitamos actualizarnos, ¿sí? Es un trabajo constante y a veces es difícil, porque a veces nosotros mismos tenemos ciertas resistencias y decimos, ay, es que he ido a tantos talleres, a tantas presentaciones sobre diabetes que yo ya no, ni siquiera quiero saber, ya me lo sé todo, ¿no? Pero uno siempre aprende, ¿sí? Siempre hay cosas nuevas, uno siempre ve las cosas de diferente perspectiva y además hay un avance en la ciencia, en la tecnología, por ejemplo, ahora hay sistemas digitales con los que se controla o se monitorea el azúcar en sangre, ¿no? Cosas que no existían hace 20 años, ¿no? Y a lo mejor usted tiene 20 años siendo promotor de salud y sabe mucho de esto. eh, y pues sí, siempre hay que mantenerse informado, la forma en que uno llega a las personas, ¿no? Y bueno, mantenerse informado implica también que ustedes se den cada vez más cuenta de cuáles son los factores que dificultan que las personas no controlen su diabetes. Uno a veces como promotor se queja mucho de que, ay, tanto le he dicho a este paciente y le entra por aquí y le sale por acá, ¿no? O sea, no aplica lo que yo le digo. Y vuelvo al esquema anterior, ¿no? Hay que reconocer que es una decisión, el control es una decisión que las personas tienen que tomar y que nosotros somos los que les damos la información. Pero también tenemos que reconocer que hay ciertos factores que impiden el que las personas controlen sus enfermedades. Una de ellas en nuestra comunidad es el lenguaje y la comunicación. Eh, en MCN nos toca mucho trabajar con comunidades desatendidas o con comunidades que tienen algunas limitaciones, especialmente en el idioma, ¿sí? Y esto afecta mucho la comunicación, porque no hay cómo entender las cosas o cómo son. Y es por eso que nosotros hacemos mucho énfasis en dar talleres como estos en español. ¿Para qué? Para que ustedes tengan el lenguaje y no se pierda en los conceptos, en la traducción o en la interpretación que ustedes pueden hacer. Si usted va a dar un acompañamiento en español, entrénese en español. Si usted va a dar un acompañamiento en inglés, entrénese en inglés. Si usted va a dar un acompañamiento en creol haitiano, entrénese en creol haitiano. Entonces, esto es muy, muy importante porque el lenguaje no es solamente no es solamente hablarlo, sino es la comprensión, qué significan todas las cosas. Es una puerta a lo que estamos hablando.
Entonces, parte de este lenguaje es, por ejemplo, la lectura. Miren aquí el ejemplo, la lectura de las etiquetas. Hay que aprender a leer las etiquetas nutricionales, las etiquetas de los medicamentos. Y esto puede marcar la diferencia entre incluso la salud, la enfermedad o la vida y la muerte, ¿no? Entonces, eh, no es solamente ver que si tiene azúcar, ¿no? Pero si tiene sodio, si, qué tanto colesterol hay, o sea, todas estas cosas. Y nosotros tenemos que acercarles a ellos, si ellos no hablan perdón, inglés, acercarles a ellos etiquetas que estén en el idioma, ¿no? Y pues bueno, por ahí ya vamos a tener algunos problemas porque no siempre todas las etiquetas están en el idioma que nosotros necesitamos, ¿no? La otra parte que es muy importante es la ocupación, ¿sí? Dependiendo de la gente, de dónde trabaja la gente, ahí tiene mucho que ver. Esos son los que nosotros llamamos determinantes sociales, ¿no? De la salud. La ocupación tiene mucho que ver porque a veces pues no tienen beneficios, no tienen protecciones, tienen empleo inestable, en el caso de la población con la que nosotros trabajamos, que son migrantes, son trabajos que son físicamente muy exigentes, ¿no? Y los entornos en los que trabajan, o los lugares donde trabajan, pues son inseguros, o por ejemplo no pueden ir al baño, o están expuestos, no tienen baños ahí para que puedan ellos ir y entonces no toman agua. O sea, hay una serie de cosas ahí que tenemos que ver. Entonces, aparte también, pues tienen un estilo de vida migratorio que están cambiando, ¿no? De lugar donde trabajan porque van buscando el trabajo. Y este otro, pues es el transporte, también que tienen que manejar o que viajar largas distancias para poder llegar al trabajo. Entonces, hay que tener en cuenta y no dar a todos las mismas recomendaciones, dependiendo de su lenguaje, dependiendo en qué trabaja y dependiendo de su nivel de comprensión, ¿sí? Y navegación del sistema de salud. Esa es una parte muy importante. Eh, Conocer y comprender el sistema de salud nos ayuda para navegar. Entonces, necesitamos conocerlo, ¿sí? Y necesitamos entonces no solamente conocer el sistema, sino eh, qué responsabilidades nosotros tenemos con ese sistema o qué seguridades nosotros tenemos con ese sistema, qué derechos tenemos, qué protecciones tenemos, ¿no? ¿Para qué? Pues para que la gente pueda defenderlos, para que la gente pueda decir, bueno, yo estoy trabajando aquí, me pasó esto y tengo derecho a ver a un médico si es que, por decir algo, me picó una araña, ¿no? Y yo tengo esta condición de salud. Necesitamos hacer llegar a la gente una comprensión más integral de sus derechos, de sus responsabilidades y de las cosas que pueden hacer. ¿Sí? Y bueno, ¿cuáles son los recursos que nosotros tenemos disponibles en nuestra comunidad para ayudar a controlar su diabetes? Durante estas sesiones ustedes van a ver muchas de estas cosas. Y bueno, tenemos toda una lista de recursos disponibles que les vamos a dar a través de M100. Muchos de ustedes ya las conocen. Tenemos también algunas listas de estrategias y consejos efectivos para ayudar, ¿sí? Una de ellas, se las voy a mostrar en un ratito más, es el libro cómico que tenemos. Y la otra parte muy importante es la referencia a programas locales y hay que mandar a la gente a donde los puedan atender. Pero antes de mandarlos, llamar nosotros y hacer una referencia, o sea, que caigan en blandito, en otras palabras no mandar a un lugar donde nosotros sabemos que ni siquiera hablan español o que no los van a atender o que los van a tratar mal. No.
hay que nosotros hacer el trabajo desde antes y tratar de ayudar con esta parte de las referencias. ¿Sí? Y bueno, si una persona tiene todas estas cosas, si una persona conoce, ¿sí? ¿Qué significa tener diabetes? ¿Qué cosas sí puede comer? ¿Qué cosas no puede comer? ¿Qué porciones debe de tener? ¿Qué le hace que su azúcar se vaya hacia arriba? ¿Qué es cuando tiene un ataque, perdón, de hiperglucemia o de hipoglucemia, ¿no? O sea, si conoce eso, si sabe, ¿sí? Cómo puede controlar y cómo utilizar un monitor, ¿sí? Si sabe que él es el único que puede controlar qué come o qué no come, ¿sí? Y si sabe que si se enferma, a dónde puede ir, entonces esta persona va a tomar decisiones más adecuadas. Si no, va a necesitar a una promotora o a una familiar o a una persona que le esté dice y dice nada más qué es lo que tiene que hacer. ¿No? No. Ahí es donde está el autocontrol, ahí es donde está el automanejo. Entonces, la persona que tiene estos elementos toma decisiones, esperemos que pueda comer nutritivo, que tenga actividad y ejercicios adecuados, que use apropiadamente los medicamentos que le dan, ¿no? También puede también tener una comunicación efectiva y utilizar adecuadamente el sistema de salud y tener, en teoría, un automanejo adecuado. Ahora, tenemos que ser bien conscientes que no siempre las personas toman las mejores decisiones, pero no es una responsabilidad de usted. La tarea del promotor de salud es darle los elementos para que ellos eh, tomen las decisiones adecuadas y si quieren, hacerlos que entren en un hábito, en una práctica, pero no necesariamente tener que estar detrás de ellos todo el tiempo como un niño. No, no, es algo que tiene que nacer de ellos, es algo que viene del libre albedrío y que viene de conocer, de tener las herramientas, de saber a dónde ir y de saber y conocer su responsabilidad, ¿no? Yo sé que les estoy diciendo muchas cosas, pero ¿qué piensan de esto? Eh, y de nuevo, pongan sus pensamientos o sus preguntas en el chat y esperemos poder responder, ¿no? Este es entonces el esquema que manejamos dentro de en sí. Bueno, pues ahora voy a mostrarles una herramienta que MCN tiene para proporcionar información, herramientas y promover el autocontrol. Se llama Mi salud es mi tesoro. Y como ustedes saben, los libros cómicos para nosotros son una herramienta muy importante para ustedes, los promotores de salud. Entonces, aquí ustedes pueden ver la página de internet donde lo van a poder descargar. Este libro cómico habla de los conceptos básicos relacionados con la diabetes y cómo vivir bien con diabetes. Habla de los determinantes sociales, como por ejemplo la transportación, el seguro médico, el trabajo, la ocupación, la economía, la movilidad, que están yendo de un lado a otro, y por supuesto la salud mental. Está en inglés, está en español y también tenemos una versión para el Caribe, donde utilizamos términos, que yo ya les hablé un poco de la importancia de la comunicación y del lenguaje, pues nosotros hicimos algunas adaptaciones al respecto. Entonces, les vamos a proporcionar toda esta información. Probablemente en el chat vamos a estar poniendo estos enlaces y si no, cuando reciban la grabación y la presentación, los van a poder accesar. Y pues bueno, voy a platicarles a ustedes un poquito este libro cómico. Es la historia entre dos trabajadores agrícolas, Chela y Goyo. Y Goyo anda que no lo calienta ni el sol, ¿verdad?
Lo que pasa es que Goyo tiene algunos problemas de diabetes, ¿no? Algunos problemas con la diabetes. Y entonces, Chela es una persona, es como una promotora de salud, y ella también tiene diabetes, pero lo tiene ya controlado. Y en este libro cómicos, pues se habla de las comidas que se pueden tener y algunas de las estrategias en el sentido de cómo hacer una comida regular o cómo hacer una comida a base de plantas. Se da el esquema de un plato y qué tantas porciones tiene que tener, ¿no? Al rato les voy a enseñar el de Puerto Rico, cómo adecuamos la comida, ¿no? A el Caribe. ¿Sí? Y bueno, habla también de los alimentos a evitar. Entonces, en este sentido se habla, entre Goyo y Chela, hablan de la importancia de hacer ejercicio y de que no es necesario que se haga el ejercicio en un gimnasio, porque a veces no hay esos recursos. Estamos hablando de gente que no tiene a veces muchos recursos ni el tiempo, porque trabajan 2 o 3 veces más que una persona o más de las 8 horas. Y también habla un poco de cómo podemos nosotros eh, mm, traducir o cómo nosotros podemos entender las etiquetas, ¿no? Usted como promotora de salud, ahorita va a ver, pudiera utilizarlo para muchas diferentes cosas. Entonces, Chela le dice, pues bueno, que necesita hacer ejercicio diferente al que él hace trabajando, porque trabajan muchísimo y es un esfuerzo bien grande, ¿no? Pero a veces se necesita ejercitar de otra manera, un poco para despejarse, ¿no? Entonces habla de la importancia de la actividad física diaria, dentro de la casa, fuera de la casa, y promover ese tipo de cosas. Entonces, eh, eh, el Goyo siempre anda muy parado todo el tiempo, ¿no? Es un trabajador agrícola o trabaja en una empacadora o puede trabajar en la construcción. Y entonces sus pies es una de las cosas que son más problemáticas para él. Y Chela pues le dice que cuáles son los cuidados que tiene que tener, especialmente si tiene diabetes y cómo tiene que cuidarse, ¿no? Y entonces cada una de estos temas los puede utilizar la promotora de salud. También en el libro cómico se habla en general de todas las medidas de higiene que todos debemos de tener, pero más en especial las personas que tienen una enfermedad crónica, ¿no? Y hablan de cómo ciertos hábitos no le ayudan, ¿no? A Goyo. Entonces, es una manera de hablar de los problemas como el alcoholismo, como la obesidad y como el tabaquismo o el aislamiento y cómo eso puede no ayudar mucho a las personas que viven con la diabetes, ¿no? Y bueno, también habla al final de cómo todas estas cosas pues tienen que ver con cómo se sientan ellos y cómo la salud mental también es parte de la salud física. Y bueno, todo eso lo platican mientras están saliendo del trabajo y aquí al final cierra el libro cómico con el hecho de que pues ella le dice pues que ella tiene que cuidarse, no solamente lo físico, sino también las emociones. Goyo está solo en este país y entonces se acuerda mucho de su familia, sus tradiciones y bueno, es una conversación entre dos personas que están batallando, una que ya controla su diabetes y otra que no. Y al final cierra con esto, hablando de cuáles son las medidas importantes para una persona que vive con diabetes, cuál es el nivel recomendado y una hoja donde puede ir viendo las medidas que tenga. Entonces, este librito cómico eh, em, se le puede dar a la persona y esta persona puede, si se está monitoreando, poner ahí cómo está su A1C o su presión arterial o su azúcar en sangre. Y entonces ver, fíjense cómo está aquí este esquema como de un semáforo con donde el rojo es peligro, cuidado y todo está bien si está en verde, ¿no? Entonces,
Con esto se termina el libro cómico. Y déjenme decirles, aquí está la versión que yo les decía, que está para el Caribe. Si se fijan, los colores son diferentes, la última página es muy similar, pero lo que también es muy diferente es el tipo de comida que ponemos. No ponemos la yuca, en otro no, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es... la parte interesante aquí es cómo ustedes utilizarían este libro cómico como herramienta. Y yo quisiera que pusieran en el chat las diferentes formas en que lo pueden utilizar. Algunos de ustedes ya lo han utilizado y yo espero que podamos discutir un poquito sobre esto, ¿sí? Al final de la presentación. Y bueno. Con esto voy a empezar otra parte, que es el último punto de esta presentación. eh, Cómo una persona que tiene diabetes tiene que cuidarse cuando viene una emergencia, cuando hay una situación como un tornado, una lluvia muy fuerte, un temblor, o sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando hay un desastre y una emergencia, ¿no? Y pues bueno, ustedes saben, porque todos seguramente ya lo han vivido, que lo que está sucediendo ahorita, la crisis climática, desemboca en desastres y emergencias que son cada vez más frecuentes. Y estos impactan los aspectos de nuestra cabeza, lo que pensamos, lo que sentimos. Nos impactan económicamente porque perdemos cosas, impactan en términos de la política, incluso los fondos que se dan para ciertas cosas, impacta en los riesgos ambientales a los que estamos expuestos y, por supuesto, a la salud física, ¿no? Entonces, nuestra salud física, nuestra salud emocional, se ve afectada por la crisis climática, ¿no?, que estamos teniendo. Y cuando suceden estos desastres, estos eventos naturales eh, que nos traen muchos problemas, el índice de enfermedades aumenta. Cosas como, por ejemplo, el cólera, la leptospirosis, el Zika, el dengue, la malaria, todas estas enfermedades aumentan. ¿Por qué? Porque cuando se da esto se interrumpen los servicios de agua, de luz, las plagas. Ustedes saben, la leptospirosis es transmitida por los ratones o ratas y Zika, dengue por los mosquitos y entonces en áreas como el Caribe, donde hace tanto calor y si no hay energía eléctrica, pues entonces hay un ciclo de boom, de que hay muchos más mosquitos, hay más plagas, ¿no? Que se dan por la situación que está ahí. Entonces, esto hace que aumenten las enfermedades. Y como hay muchas cuestiones que hay que rehabilitar espacios por los desastres, pues entonces hay infecciones de heridas o hay cortaduras, hay enfermedades gastrointestinales cuando no hay agua, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos efectos de los desastres. Y para eso, pues tenemos que tener un plan de emergencia, todos. Tenga usted una enfermedad o no, tenemos que tener un plan de emergencia que incluye que guarde sus documentos, que se prepare si es que está utilizando medicamentos, que se prepare con comida, eh, en monitorear también si tiene baterías, si tiene pilas, si tiene todas estas cosas y prepararse también mentalmente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a hablar específicamente de las personas que tienen o que viven con diabetes. ¿Qué es lo que tienen que tener? Documentos. Tienen que tener sus listas de teléfonos más importantes, sus listas de direcciones, su identificación y tarjetas importantes, su historial médico, ¿sí? Su historial de los medicamentos que están tomando, ¿sí? Y si tiene
su dinerito en el banco o cosas importantes, tenerlas todas listas. ¿Y todo esto por qué? Porque si usted está enfermo, usted tiene que tener una prioridad de atención y eso se puede mostrar con estos documentos que tenga. Número dos, medicamentos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues tiene que prepararse con tiempo. Si usted sabe que va a venir un huracán, si usted sabe, tiene que tener mínimo para una semana, ¿sí? De los medicamentos que tome, ¿sí? Y lo tiene que tener en bolsas a prueba de agua o en lugares seguros. Esta plática la dimos también con el huracán María y con todos los huracanes que suceden y se dan en el Caribe. Entonces, tenemos que tener preparar un botiquín de primeros auxilios. Especialmente para las personas que que utilizan la insulina, es muy importante mantenerlo a una temperatura fría, ¿sí? Y si usa hielo, hay que evitar que se congele porque si no se echa a perder, ¿sí? Hay que revisar la fecha de expiración, no utilizar insulina congelada y evitar temperaturas o muy calientes o muy frías. ¿Por qué? Porque pierde su efectividad. Entonces, esto es bien, concreto, ¿no? Y pues bueno, hay muchas maneras en que se puede lograr esto, ¿no? Nutrición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a la nutrición? En cuanto a la nutrición, hay que entrenar al paciente. Miren, este es un ejemplo en Puerto Rico se usa el plato huracanado. Y cuando suceden los huracanes o las lluvias extremas, entonces les llevan comida seca y comida que a veces los pacientes la toman, la comen pero eso los altera muchísimo. Entonces hay que a entrenarlos a que sepan qué es lo que tienen que utilizar o qué es lo que pueden comer cuando hay una emergencia, ¿sí? Tienen también que aprender a cómo ajustar el medicamento, ¿sí? Saber si tiene que comer menos o si tiene que subir más el medicamento o al contrario, ¿no? Y esto se da especialmente si usa la insulina. Y siempre pues tratar de comer menos carbohidratos, ¿sí? Eso es bien importante si tiene diabetes tipo 1 y no tiene insulina. Tiene que ajustar también el agua, de mantenerse hidratado, ¿sí? Y comer lo más saludable que se pueda, ¿sí? En cuanto al monitoreo en el hogar y otras preocupaciones clínicas, aquí está esto. Pues tenemos que mantenernos monitoreados en la presión arterial, cuidarnos de los pies, cuidarnos si tenemos alguna cortadura, ampolla, etcétera, porque no se siente, ¿sí? Cuidarnos el peso, ¿sí? Y cuidar nuestra higiene oral. Yo sé que es complicado, especialmente cuando hay cuando usted está en un albergue o cuando usted está sin agua o sin luz, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que prevenir la falta de energía eléctrica. Tratar de tener baterías desechables, tratar de tener todos sus equipos, teléfono, eh, todo cargado, ¿no? Prepararse, si tiene un generador, pues tener la gasolina o lo que utilice su generador, ¿sí? Eh, y, por ejemplo, tener gas, prepararse con gas para 3, 4 días, o si no, ubicar también lugares donde usted pueda cargar su celular o sus aparatos eléctricos si es que necesita utilizarlos para su salud, ¿no? Con el agua potable, pues si no tiene acceso, hay que hervirla, clorarla, hay que cuidar las heridas. Ustedes ya saben que las infecciones pueden proliferar rápidamente, aumentar rápidamente y en cuanto hay una herida, limpiarla y tratar de evitar cualquier infección. Las señales de infección son, ya saben, rojo, caliente y a veces con supuración. Esos son como que los elementos para que usted se dé cuenta. Entonces, con M100, con todo el trabajo en el Caribe y en Puerto Rico, y ustedes saben que nosotros tenemos allá una oficina, hemos aprendido mucho después de María, de todas las consecuencias que se tienen
con el cambio climático y el descontrol de la diabetes. Y pues bueno, hemos aprendido que es muy importante el monitoreo adecuado, ¿sí? Enseñar a la gente a que se monitoree y a que pueda ajustar sus medicamentos y tener la disponibilidad de los medicamentos. También hemos aprendido que es muy importante la vacunación, es decir, vacunación es prevención. Por ejemplo, la vacunación contra el tétanos, eso es muy importante, siempre tenerla. La vacunación para enfermedades respiratorias también es muy importante. Y por último, pues tener un plan de emergencias, ¿no? No esperarnos a que nos sucedan las cosas, sino em, pues prepararnos con tiempo. Y con esto, entonces yo terminaría mi intervención, esperando que ustedes tengan algunos comentarios o preguntas pues bueno, van a poder ustedes accesar em, toda la información que yo les estoy dando aquí en nuestro sitio de internet y pueden ustedes contactarnos a través de los medios sociales. Y termino diciéndoles que esta es la primera de 4 sesiones. Vamos a hablar luego de las complicaciones con la diabetes, con la doctora Galvez. Luego se va a hablar de la nutrición con Wendy Shelley. Y por último, vamos a hablar de la salud mental con el doctor Javier Rosado. Y con esto, pues le doy las gracias, Marta. Le paso la palabra a usted. Bueno, como saben, yo tengo horas de conexión donde antes de la sesión de la semana como dije, tengo horas de conexión donde ustedes pueden entrar conmigo en Zoom y si tienen preguntas sobre la sesión que va a tener lugar esa semana, pueden venir a la hora de conexión y hablar conmigo. No necesariamente tienen que tener preguntas sobre la sesión que viene, sino si tienen algún comentario, alguna pregunta de la diabetes, am, lo que quieran hablar ustedes, nomás vengan, siéntense conmigo unos 5 minutos, media hora, como quieran ustedes. Am, Estas son las fechas, las que vienen. Este lunes es la próxima. Aquí está el horario. Y luego el 20 vamos a tener otra y luego el 14 de octubre y la sesión final va a ser el 28 de octubre antes de la sesión del doctor Rosado. Así que por favor vengan a las horas y vamos a platicar. También aquí está la evaluación. Recuerden que si quieren recibir un certificado de finalización exitosa, les pido que vengan por lo menos a una sesión de conexión y que también completen la evaluación posterior de cada sesión. Y muchas gracias. Y con eso nos falta unos 3 minutos. Deja de dejar de compartir. Y sí hay algunas preguntas en el chat. No sé si Alma quiere usted responder a las preguntas. Sé que había algunas de alguien. Elizabeth, si me puedes ayudar con eso. Ya se me perdieron las preguntas. No, mientras, si las encuentra, Marta, puedo nada más decir que pueden descargar el libro cómico. Todo es completamente gratuito y hay esas dos versiones, la versión de Puerto Rico y la versión general. Eh, eh, pero también, si ustedes quieren imprimir sus propios libros cómicos, háblenos, mándenos un correo a Marta, a mí y entonces pueden ustedes imprimir incluso con su logo y hacer su propia impresión, siempre y cuando pues se guarden ciertos elementos, ¿no? Pero la idea es que todo esto esté a disposición de ustedes, una herramienta gratuita para que todo el mundo la pueda utilizar. Eh, Espero que eso responda a algunas de las preguntas que veo muchos comentarios sobre eso. No tenemos en este momento impresos, pero están todos digitales en el sitio de internet. Y sé que había unas preguntas en el chat, pero como hay muchos comentarios, mejor tenemos un minuto. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levanten la mano y yo los puedo quitar del silencio, de mute.
Hay una pregunta que estaba en el chat, Alma, no sé si se contestó con una respuesta de René, pero estaban preguntando las recomendaciones de alimentos para personas con diabetes, ¿son las mismas o similares para personas con colesterol o triglicéridos alto? Mm, Yo creo que eso es dependiendo de cada persona, pero sí, la mayoría de las personas son enfermedades que se acompañan. Entonces, pues yo les recomendaría que hicieran la pregunta a su médico, porque es especializado dependiendo del tipo de colesterol que tiene o de triglicéridos y el nivel que tienen. Por ahí, René puso algunas recomendaciones, René, pero sí, eso tiene que ser individualizado, pero sí hay que cuidarse de cualquier manera. La mayoría de las personas con diabetes tienen que cuidarse de sus triglicéridos, de su colesterol. Sí, Sí, es cierto, ahorita puse un documento en un sitio de web que tiene video, que tiene otra información también que se puede sacar de colesterol. Ujú. Hay algunos, incluso hay en algunos libros cómicos también estamos trabajando con Salvador al respecto. qué Esperemos bueno. sacar alguno en el futuro. Ujú. Gracias, Alma, gracias, René. Y bueno, ya se nos fue la hora, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y como les platico, Alma, la semana que viene va a estar con nosotros la doctora Eva Galvez y vamos a platicar sobre las complicaciones de la diabetes. Así que muchas gracias. Espero verlos en mi hora de conexión este lunes que viene. Y con eso, gracias a Alma, gracias a usted, a René y a Elizabeth para estar conmigo y que tengan todos un buen día. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego. Adiós.